el diario El Mundo trae en la página 22 una noticia a propósito de la actitud que se está extendiendo en la sociedad holandesa favorable a la salida de la Unión Europea. El titular dice: un Nexit para los holandeses. La extrema derecha gana terreno. Pero explica que Nexit viene de Netherlands, es como el Brexit. Como el Brexit del Reino Unido. La gente no puede entender qué significa Nexit. Claro, pues la salida de Holanda de la Unión Europea. Exactamente. Pues dice, la extrema derecha gana terreno en los Países Bajos y hace campaña por la salida de la Unión Europea. Ya, claro que eso de extrema derecha es todo lo que no sea socialdemocracia, de derecha o de izquierda, es lo mismo, es extrema derecha. No es extrema derecha, es la derecha conservadora que pone por delante los intereses de Holanda a los de la Unión Europea. Veamos a ver, Luis, cómo nos resume esa interesantísima información. Pues lo más relevante es un sondeo que recoge la noticia en el que el resultado que sale es prácticamente de empate técnico. Hay un 44% que se opone a que se pregunte sobre el Nexit. ¿A que se pregunte o a que contestarían? Dice que a que se pregunte sobre el Nexit. ¿Y se oponen? Se oponen a que se haga la consulta. No se haga la pregunta. Exacto. Pues tienen miedo entonces a ella. Tienen miedo. En cualquier caso, los que son favorables a la consulta y dan su opinión, dice, el 44% votaría a favor de permanecer en la UE, mientras que el 43% lo haría en contra. O sea, un empate, claro. Un empate. El Partido de la Libertad, por sus siglas en holandés PVV, que encabeza Geert Wilders, parece ser que ganaría las elecciones en los Países Bajos si se celebraran las votaciones mañana. Ventaja clara. Sí, le da una ventaja de 39 escaños frente a los 21 que obtendrían los liberales. Claro. Este Wilders pues es apodado como el Donald Trump europeo. Curioso. La noticia también recoge los resultados del último Eurobarómetro, que es la encuesta que se hace a propósito de la actitud de las sociedades europeas con respecto a la permanencia de sus países en la Unión Europea. Este Eurobarómetro da un resultado sorprendente, en tanto que el Reino Unido aparece en el 11º lugar, frente a lo que podríamos pensar que sería de los primeros. Claro. No, el primero está Grecia. Sí, el primero, aquí le digo, don Antonio, los datos. El primero está Grecia en rechazar a la UE con un 63%. 2/3 partes de la población. Seguido de cerca por Chipre con el 58%. Más de la mitad. Y Austria con el 56%. Más de la mitad. España, en este caso, figura en el tramo final en el número 20. Hay 19, 19 países por delante. europeos que son más escépticos y más críticos ante la Unión Europea que España. En España los europesimistas suman el 33%. Otra noticia interesante a propósito de la actitud contraria a la permanencia en la Unión Europea de los países de Europa, pues la trae El País. Es un artículo de Arthur Ruthishauser, que es el director de... Eso es de Suiza. Sí, esto es de Suiza. Pues como digo, es el director del Tages Anzeiger, un diario suizo. El artículo que recoge El País es interesante. Se refiere a la postura de Suiza hacia la Unión Europea. El señor Ruthishauser dice que, por una parte, el dinero para Grecia, las oleadas de refugiados y los deseos particulares de los británicos para salir de la Unión Europea, pues han generado una especial atención en Suiza. Sí. Recuerda el autor que Suiza forma parte del espacio Schengen. Claro, por tanto, la inmigración le afecta directamente igual que a Alemania. Recoge pues el malestar que existe en la sociedad suiza con respecto a algunas decisiones que se han tomado en la Comisión Europea, con Donald Tusk al frente, a propósito de la amonestación que ha hecho el gobierno austriaco por establecer un tope para la entrada de refugiados. Sí. También las acusaciones que se hacen contra Viktor Orbán, presidente de Hungría, de populista por querer celebrar un referéndum sobre el reparto de demandantes de asilo. Qué cosa más natural. Recoge el artículo también pues los 3.000 millones de euros que se han prometido a Turquía y se refiere a esa cantidad como en concepto de soborno, se pregunta el autor. Por último, concluye refiriéndose a la falta de legitimación democrática de estos proyectos que está llevando a cabo la Unión Europea, que en último término es la falta de legitimación democrática de toda la Unión Europea. Sí, esto lo dice un escritor suizo. Sí. Bien, y por último, con respecto a la prensa internacional, pues el diario El País en la página 4 trae una noticia titulada Brexit, por la salida del Reino Unido, Spexit, España, Exit, y Catexit. Cataluña, salida de Cataluña, es una broma. Lo más interesante de la noticia es que dice, por cierto, la noticia la escribe John Carlin. Sí, es muy conocido este escritor, es muy frecuente leerlo en El País. Pues dice que solo un 1% de la población británica
tiene un manejo mínimo de los datos necesarios para arriesgar una apuesta. Y refiere una anécdota curiosa. Dice: el problema, como le sugería a un antiguo parlamentario laborista durante una comida en Londres la semana pasada, es que solo el 1% de los votantes tiene un mínimo manejo de los datos necesarios para poder arriesgar una apuesta mínimamente seria a esta cuestión. El 1%, me respondió atónito el antiguo parlamentario. No, usted exagera. Es mucho menos que el 1%. Esa es la verdad. La verdad respecto a la postura de los pueblos gobernados en Europa por los estados europeos integrantes de la Unión Europea y gobernando bajo el espíritu de lo que hemos denominado aquí continuamente socialdemocracia, no entienden cómo puede ser anómalo y exagerado lo que denuncia estos artículos que ha resumido Luis. Cómo se puede ver extraño que Orbán, por ejemplo, quiera consultar sobre los inmigrantes el número que pueden aceptar. Cómo se toman por anomalías todo lo que no sea seguir las directrices, cuando tienen la experiencia que no quieren ver de que nunca antes había un descrédito mayor de la Unión Europea que ahora. Y que es tan grande, no el euroescepticismo, una palabra que se explica por el origen. En el origen de la Comunidad Europea pues había escépticos. El escéptico no niega, duda, no tiene fe ni en una cosa ni en la contraria. El escéptico no sabe decir sí o no, duda, cree, es posible, no es posible, es escéptico. Pero hoy no hay euroescepticismo. Lo que hay es euronegativismo, no escepticismo. Están contra la permanencia y la continuidad de la Unión Europea. Eso se va a poner de manifiesto de una manera brutal inmediatamente pronto en el Reino Unido, pero enseguida en Holanda. Y si el Reino Unido y Holanda se salen de la Unión Europea, es la puntilla final a toda la Unión Europea. Mucho más Holanda que Reino Unido. Se podría pensar que el aumento de la corriente negativa en Holanda contra la Unión Europea es un contagio de lo que está sucediendo en el Reino Unido, porque todo el mundo conoce la antigua tradición de amistad y de intereses comunes entre Reino Unido y Holanda. No solamente el hecho extraordinario de que en tiempos de Locke, del filósofo, después de una consiguiente guerra también donde ganan los protestantes, en la guerra donde el Parlamento gana con ese eslogan, protestantes y parlamentarismo, pues eligen los vencedores en esa guerra como rey, como monarca del Reino Unido, a Guillermo de Orange, un príncipe, un alta aristócrata holandés que se había hecho el campeón del protestantismo en toda Europa. Si reunía las cualidades de la guerra del Parlamento y protestantismo que ganan los partidarios de las libertades inglesas. El nombre de Holanda y Guillermo de Orange va unido, que se casa con la reina Ana, que es así, era una hija descendiente directa del rey de Inglaterra, y Locke, el autor de los ensayos de gobierno, del segundo ensayo, que también estaba en el exilio en Holanda, cuando se corona rey a Guillermo de Orange, en el mismo barco regresa con la reina Ana. Esos antecedentes han vinculado estrechamente no solamente a la diplomacia y las relaciones estrictamente políticas, sino también a la admiración que han sentido y la subyugación incluso que han sentido por Holanda revoluciones como la soviética, aparte de la inglesa. Y podríamos pensar que entonces ahora Holanda está influida. Pues no está influida por el Brexit, no está influida por el euroescepticismo británico. No, el movimiento mayor, más brusco, más importante que inicia Wilders es anterior a la convocatoria del referéndum sobre el Brexit. Es anterior. Y hay que seguir con muchísima atención los dos momentos que yo le estoy dando tanta importancia al británico, el momento del referéndum. Hay que unirle ahora ya inmediatamente el de Holanda, porque las perspectivas y pronósticos son más fuertes para que Holanda se saliera de la Unión Europea que la propia Inglaterra. Y figuraros lo que es para Holanda, que está en el corazón fundador de Europa, de la Comunidad del Carbón y del Acero, que es el germen de la Unión Europea. Está Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y se llamaba el Benelux. Y luego en el Tratado de Roma vuelven a estar fundadores del Tratado de Roma, de la primera comunidad, del mercado común.
Y luego de todas las comunidades. Sin Holanda no se puede comprender ni siquiera cómo ha podido construirse la amistad o los intereses comunes entre Francia y Alemania para evitar una tercera guerra mundial. La presencia de Holanda es fundamental y hay que seguirla muy atentamente. Del mismo modo que estando Suiza fuera de la Unión Europea, pero dentro del plan Schengen, es también importantísimo conocer cuál es la actitud del gobierno de origen fue confederal, hoy es federal, ver la evolución respecto al plan Schengen, porque muchos lo dan ya por destruido, por acabado, y las perspectivas para conocer el resultado del referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea de los países miembros que la constituyen es muy incierto, porque la anécdota que cuenta ese articulista al que se ha referido Luis refleja la realidad. La realidad es que unos son partidarios de estar en Europa y otros fuera, no por razones cuantificables, aritméticas, conocibles. No, lo hacen por razones sentimentales y una idea general de que un mercado mayor es mejor que un mercado menor. Pero ni ese 1%. Es infinitamente insignificante el número de personas que conocen si convienen o no a determinado país la continuidad o la salida de la Unión Europea. Otra cosa distinta es que una vez en marcha la Unión Europea, después de tantos años, lo que podría haber sido argumentos favorables a no entrar en ella, hoy tienen un peso diferente porque el coste de salir puede ser superior hoy, pero no al que hubiera podido costar no entrar en ella. Todo esto indica que estamos en un momento muy delicado al que tenemos que prestar mucha atención política y es frente a la Unión Europea, ya que en España, que es lo que nos interesa antes que nada, las directivas de la Unión Europea que rigen y dirigen la economía española son casi infinitas. Es que hay mucho más normas de obligado cumplimiento que vienen de Bruselas que salgan de los gobiernos y los parlamentos de Madrid. Volveremos muchas veces a este tema de Europa. Ahora estaremos pendientes del Reino Unido y de Holanda. Me he acordado cuando estaba hablando de Holanda, cuando han citado el Tratado de Roma, que fue precisamente un holandés que fue Beyen, el que creó el plan Beyen, Sí. que era un político, Johan Willem Beyen se llamaba, sí, que creó lo que se llamó el plan Beyen. Y a partir de ahí, y la conferencia de Messina, Sí. fue lo que se plasmó en el Tratado de Roma, que fue el Eurotón y el mercado común. Sí. Pero lo que quería decir, más que nada porque ahora es objeto de debate el tema de Holanda, es que después del plan Marshall, toda la idea de la Unión Europea era más bien una idea, como ha dicho usted muchas veces, de reconstrucción y de una paz, debido a que toda, como usted dice siempre, estaban todas las ciudades humeantes después de la Segunda Guerra Mundial. Y todas las medidas eran en un primer momento de tipo económico, como fue el Tratado de la CECA, del carbón y el acero, y luego el plan, el Eurotón, el mercado común. Pero ya hubo varios de los que se conoce como padres fundadores de la Unión Europea, donde estaban De Gasperi, Hallstein, Schuman, Adenauer, por supuesto, Jean Monnet, Spaak, que también lo ha citado usted muchas veces, que ya barruntaban y tenían inquietudes por la formación de un ejército europeo. O sea, es decir, querían una Unión Europea, unos Estados Unidos de Europa, que también fue una declaración que hizo en su día, creo que, si no recuerdo mal, Winston Churchill. 1947, Winston Churchill en Zúrich. Pues mira, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que de esa primera idea incipiente de una creación de Estados Unidos de Europa a la degeneración absoluta de la que hemos llegado, en la que intentar transmitir que hay un sentimiento de Europa como pueblo, y ahí sí que ese tema no lo hemos tocado, Antonio, porque hay que hablar del sentimiento de europeísmo cultural creado por los intelectuales de varias naciones. Entre ellos tenemos que citar un suceso que usted conoce muy bien, que es el famoso contubernio de Múnich. Claro. Que estaba bastantes españoles, de los cuales estaba de presidente, si mal no recuerdo, Salvador de Madariaga. Sí. En el que se fomentó una idea de europeísmo cultural que, para que toda la gente se entere y le entre en la cabeza, que sepa que este congreso que se creó estoy hablando de memoria y si me equivoco que me disculpen, en 1950 en Múnich, No.
1950 no. Sí, el Congreso de la Libertad y la Cultura fue en Bonn en 1950, el contubernio de Múnich fue en 1962, A fue eso un sí. año más tarde. Pero el Congreso de la Libertad y la Cultura, que fue una asociación para la libertad crítica de los intelectuales y de las ideas culturales, etcétera, se creó en Alemania. Sí. Luego se trasladó su sede a París. Bueno, pues que sepa todo el mundo que ese Congreso de la Libertad y la Cultura era financiado y dirigido por la CIA. Sí. Posteriormente por la Fundación Ford y posteriormente por la Fundación Carnegie. ¿Y por qué se creó? ¿Y por qué se fomentó esa idea de europeísmo cultural? Pues muy sencillo, para frenar el avance del comunismo. Y voy a poner un ejemplo. Un secretario de Camilo José Cela, Sergio Vilar, que le escribía como negro en los papeles de Son Armadans cuando estaba en Mallorca, lo he conocido personalmente. pues estaba a sueldo del Congreso y la Libertad de la Cultura y escribió un libro sobre la oposición antifranquista en el que todos esos libros los pagaba el CLC, el Congreso y la Libertad de la Cultura, y era miembro del PC y estaba a sueldo de los americanos. Y así muchos, como todas las editoriales de libros donde editaban Tamames, donde editaba Tierno Galván, todo eso eran editoriales pagadas por los americanos, fomentando el europeísmo cultural como medida de freno al avance del comunismo. Esto que la gente se entere de una vez de lo que es esta idea de la Europa unida de manera artificiosa. Me hacía mucha gracia cuando nos identificamos con Estados Unidos. Decían, no, hombre, no, Estados Unidos no, nosotros tenemos que estar con Alemania y Francia porque somos europeos. Sí. Esa idea absurda, totalmente quimérica, que nunca existió, se ha vendido y ahora se ha derretido como un azucarillo, entre otras cosas, por, uno, la crisis tremenda del euro, que ya hemos hablado varias veces, y dos, ahora mismo que usted lleva varios programas con ese tema por las corresponsales que tenemos, es el avance tremendo de oleadas de refugiados. Claro. Muy bien, de acuerdo. Lo único que te quiero apostillar es que eso que tú dices, yo lo sabía perfectamente en toda la época de mi acción política, en los años 60. Yo no asistí, pude, y no quise asistir al Congreso de Múnich. Yo sabía que de ahí no saldría nada, pero fui muy amigo de los que lo organizaron, Vidal Beneito, Enrique, no me acuerdo el apellido, el secretario general del Movimiento Europeo que estaba en Bruselas y que tuve amistad también con él. Eso lo conocía perfectamente y como yo sabía que de ahí no podía salir nada, bueno, pues ni fui.